En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir hoy una iluminación muy bonita de San José para que nos guíe en esta charla y obviamente de ese Espíritu Santo que nos ilumine en su propia voluntad, en la divina voluntad. Hoy tengo un tema muy bonito a raíz de que vamos a empezar a hacer unos retiros josefinos. Yo quiero hablar hoy, sencillo, cortito, de San José. ¿Por qué? Porque me puse a hacer un sondeo de opinión. ¿Qué sabemos de San José? Casi nada. Casi nada. Entonces, yo quiero hacer una pequeña biografía de San José. Nos vamos a basar en lo que dice, lo poquito que nos dicen los evangelios sobre San José y lo que han sido unas revelaciones privadas que ya tienen cierta aceptación, como las de Ana Catalina Emery, Sor María de Jesús de Ágreda, que son muy bonitas y que todas parecen llevar como un mismo contexto. Sacaremos algunas cosas de los evangelios apócrifos, pero no mucho porque a veces como que no cabe ahí. Pero vamos a tomar eso para poder hablar de esto. ¿Quién era José de Nazaret? Que en realidad no era de Nazaret. Según la tradición católica, fue el esposo de María y padre putativo de Jesús. En la Biblia aparecen los evangelios de Mateo y Lucas únicamente, no aparece ni en Marcos ni en Juan. Según el evangelio de Mateo, miran esto, vamos a hacer primero una comparación. En un evangelio que era el evangelio de Mateo, dice que José era hijo de Jacob, de un Jacob. Así como 1000 y pico de años antes, Jacob tuvo 12 hijos y el penúltimo hijo que se lo dio Raquel era José, y el último hijo, que era de Raquel también, que era la mujer que él amaba más, le dio el último hijo que se va a llamar Benjamín. Por eso a todos los que son los menores de una familia siempre le preguntan ¿cuál es el Benjamín de la familia? Entonces, eso viene de esa tradición judía. Pero pensemos esto. Belén, en el idioma hebreo, quería decir de alguna manera el lugar de las ovejas, pero en arameo quería decir carne y pan al mismo tiempo. Qué curioso. Cordero, carne y el pan de vida. Belén de Judá. La tradición decía que en los libros proféticos de Isaías, de Jeremías, de Malaquías, decía que el Mesías debía nacer en Belén de Judá, que debía ser de la tribu de David. Y entonces uno dice, cuando José está viviendo ya con María, es cuando muere el emperador romano Julio César y llega César Augusto. Y César Augusto, como todo buen emperador, él quería saber si lo que le mandaban a Roma era verdaderamente lo que le debían mandar en impuestos o se le robaban en el camino cosas. ¿Y cuál era la mejor manera de saber para un emperador que vivía tan lejos? ¿Cuál era la mejor manera de saber si no lo estaban robando? Un censo. Voy a empadronar a la gente. Entonces,
Cuando se empadronan, ¿qué es lo que tiene que hacer José? Ir a la ciudad donde había nacido. ¿Por qué? Porque era ley romana que a ti te tenían que empadronar en donde naciste. O sea, José nace en Belén, entonces tiene que ir a Belén a registrarse en el censo. Pero él acababa de estar de iniciar su matrimonio con la Virgen. La Virgen ya estaba de 9 meses, pero él tenía que ir a Belén, sí, o si no, se metía en problemas con las autoridades romanas. Entonces él coge y uno dice, hay 150 kilómetros más o menos entre Nazaret y Belén. Pero en aquella época, piénsenlo, ya era invierno, hacía frío y los pobres no podían tener un camello o un dromedario, eso era para gente muy rica. Los pobres, que era lo máximo que podían tener, un burrito, lo que llamábamos un pollino, un burrito chiquito. Entonces, él, claro, no iba a dejar a su esposa embarazada de casi 9 meses para él irse a empadronar, él se la lleva. Por eso en los cuadros que pintamos de ese periplo, va José con María a Belén para hacerse registrar en el censo, lo cual nos comprueba que José era descendiente del pueblo judío, descendiente de la tribu de David. Pero al mismo tiempo, María también era descendiente de la tribu de David. Se cumple la profecía por lado y lado. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que Jesús era hijo, o José era padre putativo de Jesús, no era el padre biológico de Jesús. Pero como no se solían casar con tribus diferentes, sino buscar la esposa en donde estaba su tribu. ¿Se acuerdan que en su momento, cuando se va a casar Isaac, lo mandan a la tierra donde era su padre Abraham para conseguir esposa? Y el mismo Tobías tiene que ir a la casa o al pueblo de su padre para conseguir esposa, y es cuando el arcángel Rafael lo acompaña en este periplo. Estoy contando varias historias para entender un poquito la idiosincrasia de aquella época. Entonces José nos está diciendo aquí, soy el padre, pero hay varias tradiciones. Todo el mundo ha pintado a José como un ancianito ya pasado mejor dicho, ya muy enclencle, porque según un evangelio apócrifo, la Virgen fue consagrada al templo desde muy niña. Ella vivió, fue entregada al templo como de 3 o 5 años. Pero cuando ella ya cumple cierta edad y ella ya se desarrolla como mujer, ella tiene que ser entregada a un hombre, porque ella ya, si ella llegaba a tener el periodo, dejaba impuro a todo el templo. Tenía que vivir fuera del templo. Pero una mujer judía de aquella época no podía vivir sola. ¿Por qué? Porque si una mujer judía vivía sola, era sinónimo de que no tenía dueño, marido o padre o hermano que la representara. Por lo tanto, cualquiera podía abusar de ella. Qué barbaridad, ¿no? Pero así era. Así era. Entonces, cuando María llega a este momento, en los evangelios apócrifos dicen que llaman a la historia que hay, creo que es en el protoevangelio de Mateo, de Tomás, perdón. Estoy casi totalmente inseguro. Entonces, en el protoevangelio dice algo bien interesante. Llaman a los ancianos más ancianos y entonces todos tienen que poner una vara, y la vara que florece es la vara de José.
Y esa vara, por eso en José se representa siempre con una vara. Y esa vara tiene una flor, y esa flor es una azucena, y esa azucena significa pureza. Pureza. ¿Ah? Lirio, perdón, gracias por corregirme. Pero en esa representación, José lo que quería decir era, mire, ya está tan anciano que ella no corre ningún peligro. Pero aquí entramos en una dicotomía que Santo Tomás de Aquino tiene muy bonita, y es, ¿cuándo yo demuestro que soy casto? Cuando me ponen en un ancianato, yo tengo 20 años y me ponen en un ancianato con mujeres de más de 100 años, y todo es de a 100, más de 100 años, más de 100 kilos, más de 100 arrugas. Entonces, así cualquiera puede ser casto. ¿Dónde demuestro yo mi castidad? Cuando yo salgo al mundo y me paro y estoy con mujeres lindas y yo me mantengo íntegro, porque de la otra manera no soy casto por elección, sino casto por carencia. Entonces yo tengo que demostrar mi castidad enfrentándome. Miren, yo me acuerdo cuando yo entré al seminario, yo venía de un mundo de la televisión y claro, todas mis amigas eran lindas. Y yo tenía muchos compañeros en el seminario que me decían, oh sí, esas amigas lindas tuyas te van a hacer caer. Recuerdo exactamente los nombres de cada uno de ellos. Todos ellos están afuera del seminario, nunca terminaron. Se fueron con la primer niña que encontraron, o se enamoraron, o lo que sea, pero no siguieron. Lo que nos quiere decir esta anécdota a mí me sirve porque es que uno tiene que luchar por la castidad, luchando, no sencillamente diciendo no, porque el día que uno lo ordenan como sacerdote y entonces vienen y te ponen 5 o 10 niñas lindas, entonces yo no puedo conservar la castidad. No. Recordemos esto, castidad es amar sin poseer. Pureza es amar sin poseer y sin desear. Y José era puro. Eso era lo que lo hacía diferente a José. No, por eso en José, a mí me parece curioso cuando todas las mujeres solteronas, quiero decir cualquiera mayor de 25 años, ay, yo quiero mi San José, yo quiero mi San José, yo quiero mi... San José nunca tocó a María. ¿Eso es lo que quieres? Lo que podemos pedir es su intercesión por una linda y santa familia. Entonces, entendemos a San José cuando entendemos su enseñanza en 3 palabras. Humildad, obediencia y amor. Eso es San José. San José, solo vemos una reminiscencia de él en el Evangelio de Lucas, porque es la Virgen quien le cuenta a Lucas cómo fue que San José la aceptó. Esto es bien bonito, porque de todas maneras, este José vuelve a vivir los mismos procesos del José, hijo de Jacob, 1000 y pico de años antes. ¿Cómo? ¿Cuál era la virtud de José, el hijo de Jacob? Interpretar sueños. Y cuando él le entregan a María, a este José, cuando le entregan a María, se la están entregando en pureza, porque a él le advierten que no la puede tocar porque ya ha querido ser virgen y él lo acepta. Pero no estamos hablando, según las interpretaciones que hemos visto y los diferentes revelaciones privadas, no estamos hablando de un anciano, estamos hablando de un hombre
puro. Castidad es amar sin poseer. Pureza es amar sin poseer y sin desear. Si ya nos cuesta ser castos, imagínense ahora lo que cuesta ser puro. Y José era puro. Pero era puro. Ustedes se imaginan que Dios Padre eligió al hombre más puro de lo que Él haya creado, de las criaturas de Él, la más pura. José es el ejemplo perfecto de la aceptación de la divina voluntad. María es la reina de la divina voluntad. La diferencia entre María y José es que María fue concebida sin pecado original. Ella nunca cometió un pecado. José fue concebido con pecado original, pero puro. ¿Sí ven la belleza? La belleza de lo que esto nos transmite. ¿Por qué se declara un año josefino o en honor a San José? Porque es que tenemos que regresar a esa pureza primigenia. Porque el mundo está viviendo la podredumbre del sexo desenfrenado y desorganizado y con todo el caos que quieras. Porque aunque tú no quieras, ya antes para poder entrar en un mundo desordenado sexual, tú tenías que ir a visitar a alguien o a un lugar, ¿cierto? Ir a estos sitios de pecado. Ya no. Ese sitio se te mete en tu casa. Y se te mete en tu celular y en tu computador y en tu iPad. Ya ese sitio te visita. Mire, me causó curiosidad el hecho de que uno se mete a internet. Y entonces vamos a ver la homilía del día por algún sacerdote en el mundo. ¡Placa! Y inmediatamente después viene la publicidad. El sitio paradisíaco donde usted debe estar. Y les aseguro que la tela del bolsillo de mi camisa puede hacer unos 12 trajes de baño de lo que sale ahí. Se mete, se va metiendo. San José nos enseña cómo vivir esa pureza. El primer paso se llama silencio. Silencio. Por eso en el Evangelio de Lucas son pocas las veces que oímos no las palabras, sino el pensamiento de José en su lucha cuando él descubre que María está encinta. Porque es Lucas quien nos narra el pensamiento de José, porque él no se lo dijo a nadie, él solamente pensó: la repudiaré en silencio para que no le hagan nada. Porque si él hace escándalo de machismo, de que, uy, esta me traicionó, quién sabe con qué indio, a ella la cogen, la sacan de la ciudad y muere lapidada. Él no quería eso. Él esa noche va y la va a repudiar, está pensando en repudiarla en silencio. Pero esa noche el ángel le revela: a quien está esperando María es el Hijo de Dios. Volvemos al José de la antigüedad. Es un sueño quien lo saca de la cárcel, la interpretación de un sueño. Pero aquí hay una cosa bonita. Para el que cree, no es necesaria grandes pruebas. Un sueño es la manera en que el Señor le habló. Punto. Para el que no cree, todas las señales del mundo no son válidas. Por eso cuando el Señor dice en la historia de el rico Epulón y el pobre, cuando llega al infierno le dice: Señor, manda a Lázaro para que le avise a mis hermanos que tienen que cambiar porque el infierno existe. El Señor le responde, o es Moisés, si no estoy mal, le responde: aunque mandemos a ellos,
no van a creer. Ya tienen a los profetas para que entiendan y no les creen porque matan a los profetas. Entonces, esta charla de hoy, solo quiero que recapaciten en ¿quién es José para ti? ¿Qué estoy viviendo de José en mi vida? Por eso a José, el momento de inflexión cuando acepta a la Virgen embarazada es cuando él tiene el sueño y la revelación del ángel. Por eso es que a José muchas veces se le representa como San José dormido, no porque sea un perezoso que no le guste trabajar, sino porque es a través de un sueño que el Señor le revela la belleza de lo que está por ocurrir. Y aquí viene algo bien lindo, viene esta imagen que ven Ana Catalina Emmerich, que se le ha revelado a Luisa Picarreta, a María Valtorta, a María de Jesús de Ágreda, y que todas coinciden en lo mismo. Era como José educaba a Jesús en cómo debía orar. Miren esto, educando a Jesús, educando a Dios en cómo debía orar. ¿Necesitas agua? Sí, Osvaldo. ¿Quieres un agua, Osvaldo? Sí, Osvaldo, ya voy por ella. Sí, no. Guillermo o... Sí. Yoli, no me vaya a traer agua. Bueno. Entonces, esto lo editamos. Entonces, cuando nosotros entendemos que José lo que nos está haciendo es una invitación al silencio, a la humildad, a la obediencia y al amor, es cuando todo empieza a tener una manera diferente de comportamiento. Todo empieza a cambiar en nuestras vidas. Imagínense por un segundo, José estaba cuidando al Hijo de Dios. Gracias. Sí, no me fío de las abiertas. No, por aquí traen, no te preocupes, quédate ahí. No te muevas, tranquilo, quédate ahí. No, tranquilo. Bueno, para los editores, 5, 4, 3 y continuamos. Nosotros lo que queremos tener aquí es cómo José nos invita a nosotros en su silencio a imitarlo. Es el silencio de José quien nos da mayores lecciones de vida, quien nos da a nosotros cómo comportarnos en esa pureza. La mayoría, en estos días que grabábamos con Airam sobre la castidad y lo que cuesta hoy en día esa lucha, es que mire, la concupiscencia, la tendencia del hombre a pecar no morirá sino cuando muera ese hombre. Siempre tendremos esa tendencia al pecado. Entonces, aquí es cuando viene y empieza un proceso que descubrí, gracias al Señor lo descubrí hoy, que era cómo murió San José. Es una belleza. Aquí entramos en un terreno de revelación privada combinado un poquito con tips. Por ejemplo, según Sor María de Ágreda, ya Jesús estaba rayando en la adultez. Se calcula que debería tener 18 o 20 años. Y ya... Oh, gracias. ¿Tú puedes tomar un poquito por si acá? Entonces, narra esa manera tan bonita, novelesca. Imagínense por un segundo lo que es esta novela cuando ella se le revela y ve que
Jesús está trabajando en el taller de su padre como carpintero, pero ella dice, no hay tristeza, pero hay un deje como de nostalgia. Y es cuando entra la Virgen y le anuncia a él que José está muy mal, que la acompaña. Y él se dirige a la habitación y siempre todas las revelaciones privadas coinciden en esto. La Virgen se sienta a su lado derecho y le coge una mano y la cabeza. Y Jesús se sienta a su lado izquierdo en la cama y le coge la mano y le pone su cabeza en el pecho. Y es ver la ternura que significa, no hay trauma, no hay dolor de pérdida, hay tristeza de una separación. Cuando oye uno las palabras del Señor a José, cuando uno oye eso, esa es la muerte más linda que podamos tener nosotros. Ustedes se imaginan por un segundo que nuestra muerte sea con la Virgen aquí teniendo tu mano y tu cabeza, y al otro lado, que esté nuestro Señor Jesucristo sosteniendo tu otra mano con su cabeza en el pecho, diciéndote a ti cómo te ama, diciéndote, gracias Padre, porque me has enseñado el amor. Gracias Padre, pues, porque has cumplido tu misión. Ahora descansa, tranquilo, porque cuando se ha vivido una vida como la de José, en obediencia y divina voluntad, pueden estar seguros que pueden pedir una santa muerte. Porque cuando nos hemos dado cuenta que José se entregó de lleno a la educación y la protección física y espiritual de ese par de consentidos del Dios Padre, de la Virgen y de su Hijo, es cuando uno se da cuenta que eso lo podemos hacer nosotros, pero no queremos. Eso es lo que nosotros tenemos, ese grado ya no de pureza, sino de entrega total al Señor. Es decirle y poderle decir el día de nuestra muerte, Señor, hice lo que mejor pude. Me entregué a ti y te llevo almas, así como José se entregó para esos dos seres tan importantes. Pero José, que es el santo de los últimos tiempos, nos está enseñando hoy en su silencio cómo debemos orar. Él se lo enseñó a Jesús. Él le enseñó a Jesús cómo debía amar a su Padre. Es un hombre enseñándole a Dios a amar. Pero es enseñándole al Dios hombre, a esas naturalezas 100% humana que se dejaba enseñar. En estos días me impresionó unas palabras de un presidente de los Estados Unidos, no voy a decir que es Donald Trump, cuando él decía que él no tenía que aprender nada de nadie. Eso son palabras de soberbia. El evangelio que hoy vamos a leer es: no te pongas por encima de nadie, porque de toda persona aprendes. Eso es humildad. Entonces, José nos escribe a gritos sus palabras con su sencillez. Toda su vida obedeció. Pero en lo que narran estas revelaciones privadas de San José es algo hermosísimo. En cada acto que él hacía, se lo ofrecía a Dios. Haciendo un banquito, lo hacía lo mejor que podía, porque era el banquito que él le iba a ofrecer a Dios.
Cuando hacía una mesita, era la mesita que él estaba haciendo para ofrecérsela a Dios. Nosotros actuamos así. Yo soy, no sé, trabajo en determinada industria, o un piloto de un avión. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Señor, y te llamo para que me guíes en esto, porque quiero llevar estas almitas a la gloria tuya. Eso no quiere decir que se va a estrellar, pero las quiero llevar lo mejor que yo pueda. Si yo atiendo un salón de belleza, quiero hacer esto que estoy haciendo hoy para gloria tuya, Señor, para esta mujercita que tiene la cara completa pero en desorden, y yo la voy a volver linda. Entonces, esas cosas que son así de lindas es lo que nos enseñó San José. Cuando describen el instante de la muerte, cuando el alma de San José se separa del cuerpo, habla de algo lindísimo. El cielo se abrió y cientos de ángeles vinieron a recibir el alma de San José. Mire, esto es como una novelita linda, pero qué bonito que la muerte nuestra sea igual, que la vengan a recibir ángeles del Señor y no demonios del infierno, porque Él estará ahí presente a cobrar todo lo malo que hicimos. Por eso es mejor vivir como San José. Cuando el Señor se despide de él, según Sor María de Ágreda, me encantó esta historia. Es revelación privada, no es dogma de la Iglesia, es revelación privada, pero lleva consigo y en su connotación algo muy lindo. Padre, vete tranquilo, pronto iré a recogerte para que entres en el cielo prometido. Acuérdense que el cielo estaba cerrado. Es la resurrección de Cristo, donde Él va y los recoge a todos los patriarcas, profetas y los santos que ya habían muerto. Y es cuando Él abre las puertas del cielo para que podamos entrar. Por eso se dice que San José vivió la perfecta divina voluntad, porque Él solo hizo la voluntad del Señor. Él, al recibir a María, sabía que estaba recibiendo a la Madre de Dios. Él, al recibir a María, se convirtió en el protector de dos santos, la Santísima Virgen y el Hijo de Dios. Imagínense la responsabilidad. Cuando tú estás cuidando al Hijo de Dios, ¿cometes errores? No puedes. Cuando a mí me dicen, no, padre, es que esta noche tengo que cuidar el Santísimo. Es decir, voy a estar 1 hora ante el Santísimo. Pero si en esa hora el Señor que está en nuestra mente, vemos que estamos pensando en cómo pecar, en barbaridades, yo estoy cuidando al Santísimo. Así habría cuidado José a Jesús y María. Por eso, la hora del Santísimo se convierte en una especie de guía de San José, de cómo debe cuidar al Señor, cómo debemos cuidar la santidad, pero cómo debemos cuidar la santidad de los otros. Porque es muy importante. Yo tengo que ver a Jesús en el otro. Cuando yo veo a Jesús en el otro, yo tengo que cuidar también esa santidad. Esa es mi responsabilidad. Entonces, es muy bonito ahorita cuando uno dice, ah, no, yo cuido al Santísimo. ¿Cuido? Yo lo que estoy haciendo es acompañando al Señor y dejándome amar
por la pureza. ¿Cómo le respondo yo a ese cuidado? Cuando yo estoy ante el Santísimo, yo solamente siempre digo, Señor, soy tan indigno de que me permitas estar aquí, que solamente por tu misericordia es que puedo estar aquí. Pensemos siempre en San José, así como el Señor le dijo un día, no te preocupes, tranquilo, vete en paz. Que el cielo que te tengo prometido y que tú luchaste por conseguir, está presto para ti. Yo te llevaré. Imaginémonos siempre que el día de nuestra muerte sea así, llevados de la mano por la Virgen y por Jesús, para que Él nos introduzca en el cielo. La obediencia de José fue la sumisión total a la voluntad divina. José nunca pudo ser rico. Y mira a quién cuidaba. José nunca se quejó, nunca. Él solamente, cada sacrificio que hacía, lo ofrecía, todo el tiempo lo ofrecía. Es cuando tenemos nosotros hoy que aprender lo que significa mansedumbre y lo que significa esa fortaleza que nos lleve al Señor. Mansedumbre para aceptar las cosas que no me gustan y fortaleza para insistir y perseverar en la pureza de nuestra vida. No es diciendo cosas buenas como somos santos, es haciendo las cosas que el Señor quiere que hagamos. Recordemos siempre que la coherencia es lo que nos diferencia de Jesús. Él fue siempre coherente. Lo que pensaba, lo decía, lo que decía, lo hacía. Y nosotros pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. En este año tan importante de San José, llamemos ese espíritu de San José para que sea nuestra inspiración y que lo podamos imitar nosotros en la humildad, en el amor y en la entrega. Amén.